En la noche de hoy pues vamos a hablar de los esquemas de desconexión de carga automáticos por baja frecuencia. Y hago énfasis en baja frecuencia porque hay otros tipos de esquemas de desconexión de carga que podrían ser por voltaje, podrían ser por disparo de líneas para evitar sobrecarga de otros equipos, y este específicamente se basa en la desconexión de carga por baja frecuencia. Inicialmente, bueno, como es un esquema que va a actuar por frecuencia, su consigna es la variación de frecuencia, vamos a hablar un poco y de forma muy general del comportamiento de la frecuencia. ¿Qué pasa cuando operamos con frecuencias anormales? Y vamos a entrar en lo que nos interesa, que es el esquema de desconexión de carga por baja frecuencia. En este caso vamos a hablar un poco de su filosofía de operación, cuáles son sus parámetros de ajuste y algunos eventos donde se ha visto la operación de estos esquemas. Digamos que tenemos un sistema eléctrico que está operando en condiciones estables. Eso quiere decir que todos los parámetros están dentro de los rangos establecidos por las normas y la potencia eléctrica, o sea, lo que se genera es lo mismo que es lo que se demanda más las pérdidas. Eso es lo que nosotros llamamos condiciones normales de operación. Ahora, nuestros sistemas eléctricos están siempre, pueden ocurrir fallas o eventos no planificados, y en ese caso, los operadores de los sistemas eléctricos, y esto es a nivel mundial, deben asegurarse de que el sistema opere dentro de los límites establecidos, límites de voltaje, límites de carga de los equipos, incluso luego de ocurrido un evento. Para esto se hacen estudios fuera de línea, se hacen análisis de contingencia, se hacen estudios de estabilidad, dependiendo del fenómeno que se vaya a estudiar, pero básicamente lo que se busca es garantizar que una vez que ha ocurrido una perturbación, ha ocurrido un cortocircuito, es posible que el sistema vuelva a condiciones estables, y condiciones estables, si bien podemos pasar por una condición de emergencia o podemos pasar por una condición de alerta, sea una condición estable donde hay una calidad de servicio. Cuando el evento que ocurre, por ejemplo, es la desconexión de un generador importante o de una interconexión desde donde se está tomando energía, adicionalmente tenemos que preocuparnos por el balance entre la energía y la demanda. Esto es, en condiciones estables, la generación de energía y la demanda deben coincidir. Si no lo están, la frecuencia del sistema disminuye. La frecuencia de nuestro sistema depende de la potencia activa. Entonces, cualquier variación en la potencia activa va a generar variaciones en nuestra frecuencia. Cada vez que hacemos una modificación de la generación para seguir nuestra demanda, vamos a tener variaciones en nuestra frecuencia. Entonces, estas variaciones no deben generar condiciones inestables de operación, sino que justamente tenemos que tener esquemas y tenemos que tener suficiente reserva como para poder responder a este tipo de eventos. ¿Cómo es el comportamiento de la frecuencia? En la universidad nos dicen la frecuencia son 60 Hz y son 60 Hz allí durante todo el tiempo. Lo cierto es que cada vez que prendemos y apagamos una luz, cada vez que se conecta o se desconecta una carga, la frecuencia varía. Varía a una frecuencia normal, es como la que se está mostrando ahorita en la pantalla, que va a tener subidas y bajadas, y esas subidas y bajadas van a depender del comportamiento de la demanda y de lo que nosotros hagamos para controlar la generación y pueda seguir esa demanda. Entonces hay un rango de frecuencia que lo vamos a llamar frecuencia normal de operación. Esa es una frecuencia en la cual vamos a operar y estamos seguros que no van a haber daño de equipos. Se establece normalmente alrededor de 59.5 a 60.5 en los sistemas de 60 Hz. Para 50 Hz viene estando más o menos lo mismo, 49.5, 50.5. Por encima de eso y por debajo de eso vamos a tener frecuencias donde va a aparecer el daño de equipos, y esta es una de las razones por las que no queremos operar en esas frecuencias. Pero pueden ocurrir eventos que nos hagan tomar acciones correctivas.
Inicialmente, si hay una variación de la demanda, no necesariamente es una perturbación al sistema donde se deban activar los esquemas de desconexión de carga, por ejemplo. Estamos hablando de que eso ocurre durante todo el día. ¿Quiénes actúan allí? En principio, actúa la inercia del sistema o la energía almacenada en las masas rotantes de los generadores, son las primeras en responder, y los gobernadores de las máquinas, los AGC, se encargarán luego de un par de segundos, que es cuando comienzan a actuar, de devolver la frecuencia a sus valores. Pero ¿qué pasa si tenemos una subida anormal de frecuencia por encima de esa frecuencia que denominamos normal? Estamos alcanzando ahora 62, 63 Hz, nos salimos del rango de 65. Ocurre el disparo de generación, tanto por sobrefrecuencia como por baja frecuencia. ¿Qué busca este disparo de generación o esta desconexión de las unidades generadoras? Busca justamente proteger al generador de eventos que puedan causarle daños. La operación por sobrefrecuencia generalmente causa menos daño que la operación en baja frecuencia, pero finalmente puede causar daños sobre los generadores. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es desconectar esos generadores cuando se supera, aquí está alrededor de 62 Hz. Lo cierto es que puede ser por encima de 61, ya dependerá de cada generador y de cada fabricante. Si en vez de tener una subida de frecuencia, lo que tenemos es una bajada de frecuencia, tenemos un esquema adicional, que es del que vamos a hablar el día de hoy, que es el esquema de desconexión de carga por baja frecuencia. Es importante decir que este es un esquema de desconexión automático. Quienes toman las decisiones son los relés en campo localmente, a partir de la medición de frecuencia. Esta no es una decisión que toma el operador en línea, esta es una decisión que se tomó después de haber hecho los estudios fuera de línea. ¿Qué pasa si operamos en frecuencias fuera de rango? Lo primero es que se acelera el envejecimiento de los componentes mecánicos. Generadores, transformadores y turbinas también tienen limitaciones de operación de frecuencia. Ya vamos a ver acá que la turbina es la que impone la mayor limitación o es la más restrictiva. Adicionalmente, el funcionamiento en baja frecuencia puede dar lugar que en generadores, por ejemplo, se puede sobrepasar el límite de sobreexcitación. ¿De qué estamos hablando acá? La densidad del flujo magnético es inversamente proporcional a la frecuencia. Yo no sé si ustedes recuerdan esa ecuación, yo creo que todos los electricistas que la han visto, no sé por qué la recuerdan. El voltaje inducido es 444 por la frecuencia, por el flujo, por unas características de construcción del equipo, ¿no? Entonces, fíjense que para yo mantener el mismo voltaje inducido, si la frecuencia disminuye, necesito aumentar los enlaces de flujo o la densidad de flujo magnético. Eso es más corriente. Incluso en los transformadores y en los motores de inducción, yo lo que estoy teniendo son corrientes de magnetización superiores, que además, bueno, traen el tema del calentamiento, mayor consumo de reactivos, entre otras cosas. La reducción de la frecuencia tiene como consecuencia una reducción en la velocidad de rotación. De rotación de los generadores conectados y de rotación de los motores que siguen conectados al sistema eléctrico. Entonces podemos tener condiciones de sobrecalentamiento, porque ¿quién va a reducir su velocidad de rotación? Los ventiladores. Por ejemplo, en el caso de equipos que requieran ventilación forzada. Y en las plantas generadoras, que son altamente dependientes de los servicios auxiliares, vamos a ver que se puede ver afectada su operación, sobre todo, y según los estudios que han hecho, por debajo de 57 Hz. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo tengo una máquina de vapor, por ejemplo, un generador a vapor, un generador a gas, bueno, a vapor, donde tengo bombas de circulación de agua, donde tengo bombas de alimentación a la caldera, donde tengo bombas de condensación, y todas esas bombas y todos esos motores que yo voy a tener allí conectados, que le dan los servicios auxiliares a mi planta, van a tener una reducción en su velocidad de rotación y por lo tanto pueden tener sobrecalentamiento y su operación definitivamente no va a ser óptima.
Adicionalmente, yo espero que el generador reduzca su capacidad. Se ha visto que en general una reducción del 6% de la frecuencia puede reducir hasta 12% la capacidad del generador, según la norma que está allí, C37106. Y adicionalmente, cuando ocurren estos eventos y yo tengo una bajada de frecuencia, tengo aumentos en la carga. Entonces, la capacidad térmica de corta duración del generador podría superarse. Estas son razones por las cuales no deberíamos operar en frecuencias anormales. Pero adicionalmente, y lo que les mencioné hace un momento, es la turbina la que presenta las condiciones más restrictivas en cuanto a la limitación de operación en frecuencias anormales. No todas las turbinas, o sea, todas las turbinas pueden verse afectadas, las turbinas de generadores hidro menos que las de generadores a gas o generadores a vapor. Vamos a ver qué pasa con un generador a vapor. Esta es una curva de magnitud de vibraciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Alrededor de 60 Hz, yo voy a tener una zona de operación donde la magnitud de esa vibración que yo estoy teniendo no me va a generar un daño. Ahora, si yo salgo de ese rango de operación o de esa zona donde ya se ha determinado que no hay daño, sino que me muevo hacia una frecuencia más baja, que se estima que está alrededor de 58.2 Hz, pero otra vez, esto va a depender de cada generador y va a depender de cada fabricante, o opero por una frecuencia que está por encima de esos 60 Hz, las vibraciones, sobre todo en los álabes de la cámara de baja presión, de las turbinas de vapor, van a comenzar a presentar unas vibraciones cuya magnitud es mayor. Y esas vibraciones, a su vez, me pueden ocasionar la falla del equipo. Hay una curva que es la curva de daño, curva verde. Se estima que en este punto va a ocurrir falla. Entonces, ¿qué es lo que está viendo él? Él ve la magnitud de la vibración y ve el número de ciclos de las vibraciones. Por ejemplo, si estamos operando en este punto B que está acá, con esta magnitud de vibración en la máquina, yo voy a necesitar 10.000 ciclos para que la unidad falle. El problema es que el daño es acumulativo, estas son piezas mecánicas. Y se estima pues que operar en esa condición eventualmente va a ocasionar la falla de la turbina. Adicionalmente hay otras cosas como corrosión o erosión de los bordes de los álabes. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el daño mecánico de los equipos. Entonces es la turbina quien me va a poner la mayor restricción para la operación en frecuencias anormales o en frecuencias fuera de rango. Cada vez que me alejo de 60 Hz voy a tener mayores problemas. Imaginémonos ahora un sistema cualquiera, donde yo estoy en una condición de equilibrio. Toda mi generación suple mi demanda y mis pérdidas. Veamos esto. Allí colocamos un sub y baja. Hay gente que lo grafica como una balanza. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un equilibrio de fuerzas. Finalmente, todo lo que se genera debe consumirse y el sistema está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si yo pierdo un generador? En este momento yo tengo más generación que carga. Si yo estoy preparada para ese tipo de eventos, mi reserva rodante es suficiente para que el sistema se autorregule, pues aquí no ha pasado nada. El sistema se reguló, volvimos a condiciones normales y seguimos operando. Ahora, si la pérdida de ese generador es una pérdida importante de generación, es un evento mayor. Aquí ya estamos hablando de un evento catastrófico, ¿sí? Necesito, para ayudar al sistema a regularse, desconectar carga. Esa desconexión de carga me va a llevar ahora a un nuevo equilibrio. Un nuevo equilibrio que me va a permitir recuperar la integridad del sistema. Y recuperar la integridad del sistema es volver a los 60 Hz. Esto me va a permitir además
que las unidades de generación disponibles sigan conectadas y por lo tanto los tiempos de recuperación sean menores. Esto, en términos generales, es lo que conocemos como esquema de desconexión de carga. En algunos países lo llaman esquema de deslastre de carga, esquema de bote de carga, desconexión de demanda, digamos, pero es el mismo principio. ¿De qué estamos hablando? Tenemos una gran pérdida de generación que el sistema no es capaz de regular y desconectamos carga de forma automática para recuperar ese equilibrio. Entonces, el esquema de desconexión de carga es un esquema de protección que desconecta una demanda determinada para recuperar el equilibrio del sistema eléctrico. Claro, pero nosotros estamos acostumbrados a que estamos para suplir a los usuarios, ¿no? Es suplir energía a los usuarios. Y lo que les digo acá es que es preferible perder una uña que perder un dedo. Esta desconexión de carga, esta porción de desconexión de carga, evita que yo tenga un apagón general, un blackout total, que adicionalmente va a incrementar mis tiempos de recuperación de la carga que hubiese perdido. Además que cada vez que hay un blackout tenemos pérdidas económicas, tenemos impacto social y tenemos otro tipo de problemas. Entonces, lo que decimos es, yo estoy dispuesto a desconectar un porcentaje de carga con tal de recuperar el equilibrio y esa carga la recupero inmediatamente comienza a restablecer mi sistema. Y bueno, hay que tener en cuenta que un golpe en la cabeza es peor que un golpe en la mano. No es lo mismo perder un pequeño generador que perder una planta completa o perder un par de generadores y tener restricciones operativas o generadores en mantenimiento de los que no puedo disponer. Entonces, yo reconozco que mi sistema eléctrico tiene una capacidad de regulación. Para incrementar esa capacidad de regulación, coloco un esquema de desconexión de carga por baja frecuencia y lo que estoy haciendo es buscar la forma de evitar un colapso total del sistema. En los casos en los cuales el desbalance no puede ser corregido mediante los controles de los que habíamos conversado. ¿Cuál es el problema adicionalmente? Que con la generación que queda disponible una vez que disparó este generador, el control de frecuencia está limitado. El control de frecuencia no es algo infinito que yo pueda hacer. ¿Por qué? Por un lado, la generación solo puede ser incrementada dentro de los límites de la reserva rodante del área afectada. Por eso es que siempre hablamos que la reserva rodante debe ser al menos del tamaño de la unidad más grande en el sistema. Si la pérdida de generación que yo tengo supera la reserva rodante que yo tengo en ese momento, pues yo no tengo más de dónde sacar megavatios y necesito desconectar carga. Adicionalmente, la carga que pueden tomar las unidades térmicas está limitada por los esfuerzos sobre la turbina. Aquí hay un tema de calentamiento. Las máquinas no pueden tomar, no sé, el 50% de la carga de forma inmediata. Eso es un proceso que se va llevando con la unidad. Y adicionalmente hay calderas, hay que meter combustible, hay que mantener la presión y esos son procesos que llevan minutos, no son procesos instantáneos. Y por último, pues la velocidad del gobernador tiene un tiempo de retardo de 3 a 5 segundos y muchos de estos eventos pueden llevar a un blackout en los primeros 2 segundos e incluso menos tiempo. ¿Cuáles son los parámetros de ajuste del esquema de desconexión automático de carga por baja frecuencia? Este es un esquema que se basa en varios niveles fijos en los cuales se va desconectando carga, tomando como indicativo, como consigna, la frecuencia absoluta para determinar el grado de desbalance generación-carga en el sistema. A medida que la frecuencia va bajando, se van desconectando diferentes montos de carga que están ajustados a diferentes valores de frecuencia y bueno, tienen una separación fija entre ellos. Los esquemas típicos que presenta la norma, en la norma se presentan 2 esquemas típicos. Lo cierto es que podemos encontrar una variedad de esquemas, yo creo que uno por cada país. El primer esquema que presenta, fíjense, tiene solo 3 niveles de desconexión y comienza a operar a 59.3.
En ese momento desconecta el 10% de la carga. Después va si sigue bajando la frecuencia, 58.9 desconecta el 15% de la carga, y cuando llega a 58.5 desconecta todo lo que necesite para evitar que la frecuencia llegue a 58.2. ¿Por qué 58.2 Hz y no otro valor? Porque se ha determinado que a partir de ese valor comienza a haber daño en los generadores, sobre todo los generadores de vapor y gas. ¿Este es el único esquema? No. El otro esquema típico que presenta la norma tiene 6 niveles de desconexión por frecuencia. Fíjese que comienza en 59.5. No le da oportunidad a la frecuencia de salirse del rango normal porque inmediatamente tiene una actuación en el bote, ¿no? Y tiene una particularidad. Fíjense en los niveles 3 y 4 y en los niveles 5 y 6. Tienen el mismo ajuste de frecuencia, 58.8, 58.8. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo de ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Mi frecuencia llegó a 58.8 Hz. Estuvo en esa condición durante 6 ciclos, que son más o menos 100 milisegundos para 60 Hz, y yo desconecto 5% de la carga. Si mi frecuencia, luego de 8 ciclos más, no ha logrado subir de 58.8, yo voy a desconectar 5% más de la carga. Lo mismo para los niveles inferiores. Me mantengo en 58.4 y desconecto 5% de la carga para los primeros 14 ciclos, y si se mantiene la frecuencia por debajo de ese valor, voy a desconectar el otro 5% luego de 21 ciclos. Pero bueno, como les comenté, este no es el único esquema, no son los únicos esquemas, hay variaciones de esto. Este esquema, por ejemplo, que está acá, lo saqué de un informe, dice Sistemas Interconectados de El Salvador y Guatemala, es del año 92, probablemente esto haya sido actualizado. Y este es un esquema que tiene 5 niveles que desconecta carga por frecuencia absoluta. Él comienza en 59.4 y su última desconexión es en 58.2. Y desconecta diferentes montos de carga en función de cada nivel. Fíjense que no hay una regla. Si bien hay gente que dice primero desconectas menos y después desconectas más, hay gente que dice sé más conservador, primero desconecta más y después desconecta menos. Eso va a depender de cada sistema y de los estudios que se hagan en ese momento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos que tenemos un sistema que está operando a 60 Hz y ocurre un evento, una pérdida de generación. ¿Qué pasa si yo tengo una pérdida de generación? Ahora tengo más carga que generación, la máquina tiende a frenarse, la frecuencia comienza entonces a descender. Alcancé el primer ajuste, el ajuste del primer nivel de bote de carga y se ejecutó el primer bote. ¿Qué puede pasar en este caso? Uno, que el monto de carga es suficiente y alcancé los 60 Hz. Maravilloso. 2. El monto de carga que yo desconecté no es suficiente para corregir el desbalance, sino que ahora desconecté más de lo que necesitaba. En este caso podemos tener sobrepicos o picos de sobrefrecuencia que pueden generar el disparo de máquinas. Es una condición no deseable. Y podemos tener un monto de carga que sigue sin ser suficiente para corregir el desbalance, pero ahora me quedé por debajo y no logré alcanzar la frecuencia de 60 Hz. Entonces, la selección del monto de carga a desconectar y en el momento en el que se ejecuta esta desconexión va a determinar el éxito de mi sistema. Yo estoy buscando una nueva condición de equilibrio, por lo tanto, este monto de carga pasa a ser importante. ¿Cómo determino este monto de carga? Pues eso va a depender ya de cada sistema. Y para determinar eso se hacen muchísimas simulaciones y se determina cuál es el monto más adecuado para la frecuencia de ajuste que se eligió. Volvemos otra vez a un sistema que estoy operando en 60 Hz, el mismo sistema, ocurre el evento, la frecuencia baja, se ejecuta el primer nivel de desconexión de carga, pero ¿cuándo se ejecuta?
Hay un tiempo entre que alcanzo el ajuste y se ejecuta el bote de carga. ¿De qué depende este tiempo? En principio, tiene una componente que es el tiempo de apertura del interruptor. Los interruptores no abren instantáneamente. Estamos hablando de tiempos que pueden ir de 20 milisegundos a 50 milisegundos y que dependerá del nivel de tensión del sistema. Pero adicionalmente hay un tiempo que es el tiempo de medición. Recuerden que lo que estamos aquí tomando como consigna es la frecuencia. Para medir la frecuencia yo requiero un tiempo, necesito al menos algunos ciclos para determinar la frecuencia en ese momento. El mismo informe que mencioné hace un momento, ellos llegan y dicen que ese valor de ajuste de tiempo, no puede ser mayor a 150 milisegundos. Esos son más o menos 9 ciclos. Fíjense también que en los esquemas típicos estábamos hablando de 6 ciclos, 14 ciclos, en este caso, bueno, 9 ciclos. ¿Por qué 150 milisegundos y no 10 milisegundos, 20 milisegundos, 30 milisegundos? Supongamos que tenemos una onda de voltaje. ¿Cómo medimos la frecuencia teniendo esa onda de voltaje? Lo primero que hacemos es medir los cruces por cero de la señal. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que garantizar es que cubrimos al menos un ciclo, al menos. Una vez que hemos calculado los cruces por cero, podemos calcular el periodo de la señal y con eso podemos hacer el cálculo de la frecuencia. Aquí, bueno, aquí está otra señal en el caso de que queramos calcular el desfasaje, pero lo cierto es que para yo calcular la frecuencia tengo que calcular los cruces por cero del voltaje y con eso es que calculo la frecuencia. Entonces, necesito en principio tener al menos más de un ciclo. Necesito garantizar que puedo medir la frecuencia. Y adicionalmente, quiero minimizar errores de medición. ¿Cómo es eso? Cuando medimos la frecuencia a partir de los cruces por cero del voltaje, nos vamos a encontrar con picos. Esta es una frecuencia real que se midió. Está un poco exagerada, pero si se ve, me voy a conseguir con picos que van a ser más grandes mientras más cerca esté del punto donde ocurre la perturbación. Y que son picos que aparecen aparecen en la frecuencia y que tienen que ver con la apertura-cierre de interruptores. Entonces, para que estos picos no metan errores en mi medición, yo necesito buscar una forma de filtrarlos y para eso necesito un poco más de tiempo. En general, bueno, lo que les decía, 150 milisegundos contienen 9 ciclos y los relés disponibles, en su mayoría, o por lo menos los que yo conozco, requieren al menos 3 ciclos para medir la frecuencia. O sea, no podemos ponerle un ajuste inferior a 50 milisegundos para medir la frecuencia. Y esto lo que busca justamente es minimizar errores y minimizar operación errada. Nadie quiere desconectar carga de más. Mientras más ciclos tengas de medición, se reduce la posibilidad de que tú tengas un mal cálculo en la frecuencia. Y bueno, y los picos de frecuencia que son debidos a la apertura y cierre de interruptores se ven promediados en la medida que tengas un porcentaje de ciclos importante. O sea, si con 6 ciclos, 9 ciclos, esos picos pueden ser promediados. Ahora, si yo tengo 3 ciclos y apareció ese pico de frecuencia, pues es poco lo que puedo hacer allí, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide la frecuencia? Digamos que yo tengo la señal de voltaje que está abajo y voy a medir la frecuencia. Yo voy a tener una ventana de tiempo, en este caso de 150 milisegundos, en la cual yo voy a ir midiendo la frecuencia. Esta es una ventana móvil, él va a estar viendo los últimos 9 ciclos y va a calcular la frecuencia en función de justamente esos últimos 9 ciclos. Entonces, este tiempo de ajuste viene a ser importante, pero al mismo tiempo este tiempo de ajuste coloca un retardo en la operación o en la desconexión de esa carga que yo quiera que se desconecte. Y bueno, es sabido que si yo sé que tengo una perturbación, yo quiero despejar la falla lo más rápido posible, yo quiero desconectar la carga lo más rápido posible, porque justamente yo sé que esa es la maniobra que tengo que tomar. Entonces, esto va a ser un tiempo que vamos a agregar a nuestro esquema, un tiempo que viene siendo un tiempo de retardo.
Los esquemas de desconexión automático de carga operan solo por frecuencia absoluta. O sea, yo me voy a conseguir solamente esquemas como los que acabamos de ver, donde tengo niveles 5, 6, 3 niveles y voy a desconectar carga en función de la frecuencia solamente. Lo cierto es que no. Veamos el esquema de Chile, por ejemplo. El esquema de Chile, voy a tener un ajuste por frecuencia absoluta, o un umbral de frecuencia, un monto de carga a desconectar, unos circuitos que estoy desconectando, y adicionalmente voy a tener un ajuste de rampa de frecuencia, o de gradiente de frecuencia, o de rata de frecuencia. ¿Qué es lo que está viendo esto? Está viendo ahora la pendiente con la cual la frecuencia está decayendo. No se está quedando solamente con la frecuencia absoluta, sino que ahora también estoy viendo cómo va cayendo esa frecuencia. Veamos cómo funciona. Tengo un sistema estable operando en 60 Hz. Mi primer nivel de ajuste de bote de carga está en 58.9 Hz y se desconectan 10 megavatios. Y digamos que el sistema que se está operando tiene una respuesta de por cada 10 megavatios yo recupero 1 Hz. Esto es solo para simplificar el ejemplo, ¿no? Ocurre el evento de frecuencia, la frecuencia comienza a bajar. Digamos que este primer evento tiene una pendiente de menos 0.2 Hz por segundo. Yo voy a alcanzar el primer nivel de ajuste de desconexión de carga por baja frecuencia a los 5.5 segundos. Digamos que los controles no han actuado acá. ¿Cuándo voy a desconectar yo la carga? Suponiendo que tiene un ajuste de 150 milisegundos más tiempo de interruptor, estamos hablando de 200 milisegundos después de que yo alcancé la frecuencia de ajuste. Estoy desconectando mi carga en 5.7 segundos. En este momento ya mi frecuencia ha alcanzado 58.86 Hz, desconecto 10 megavatios y alcanzo una frecuencia de 59.86 Hz. Digamos que ahora tengo otro evento, tengo una pérdida de generación mayor y ahora tengo una pendiente de 3 Hz por segundo. ¿Qué va a pasar en este caso? Como es un evento mayor, la respuesta es mucho más rápida. Estoy alcanzando el ajuste del primer nivel de bote de carga en 0.37 segundos. ¿Cuándo se va a desconectar mi carga? 200 milisegundos después, en 0.57 segundos. Esto es, si mi pendiente es de 3 Hz por segundo, la desconexión de la carga yo la voy a hacer cuando la frecuencia ya alcanzó 58.3. Y ese valor se acerca mucho, no solo al valor que habíamos hablado, que por debajo de eso podíamos tener daño a equipos, sino que es un valor que se acerca mucho al valor de disparo de las unidades generadoras. Y a mí no me interesa perder otro generador cuando mi frecuencia va decayendo, porque eso lo que va a hacer es empeorar mi condición. Entonces, cuando el bote de carga se ejecuta, boto mis 10 megavatios y puedo llegar apenas a 59.3 Hz. O sea que voy a necesitar hacer otras maniobras para poder volver a 60 Hz. Si en vez de ver solo eso, vemos una pendiente, las cosas cambian. Entonces, mayores pendientes de caída de frecuencia nos van a llevar a mayores excursiones de frecuencia. Se alcanzan frecuencias más bajas en menos tiempo. Porque claro, la frecuencia está cayendo mucho más rápido, yo puedo llegar con toda tranquilidad a 57 Hz en menos de un segundo, porque allí todavía no hemos llegado ni siquiera a un segundo. Y estas cosas normalmente queremos evitarlas, ni por encima ni por debajo. ¿Por qué? Porque yo tengo un ajuste de disparo por sobrefrecuencia y por baja frecuencia de otros equipos. Y no nos interesa perder más generación en el caso de que la frecuencia vaya cayendo, por ejemplo. Se pueden alcanzar frecuencias de disparo de las unidades generadoras, bueno, eso es lo que mencioné hace un momento, y hay altas probabilidades de que se desconecte más carga, porque ahora voy a ir alcanzando niveles más bajos de mi esquema de desconexión de carga. Entonces, antes que de pronto llegaba al primer, segundo nivel, ahorita estoy llegando al quinto nivel, si ese fuera el caso, porque ya estoy llegando a 58.3 Hz.
Aquí solamente, por modo de ejemplo, estamos viendo la actuación de uno de los niveles. Digamos que para ese mismo evento, una pendiente de 3 Hz, ahora yo le incorporo un nivel adicional a ese esquema. Y ese nivel es un nivel que va a operar en 59.5 Hz. Pero no solamente cuando yo alcance 59.5 Hz, sino que además yo tenga una pendiente de menor en magnitud a 1.2 Hz por segundo. Yo determiné en función de mis estudios y en función de mi sistema y en función de los eventos que yo decidí estudiar, que si la frecuencia cae con una pendiente mayor a 1.2 Hz por segundo, ya yo voy a un evento catastrófico y no me interesa. Entonces, en ese caso, yo decido desconectarme lo más pronto posible. Este nivel de ajuste que estoy colocando acá tendría 59.5 Hz y una pendiente de menor que menos 1.2 Hz por segundo. Y voy a desconectar los mismos 10 megavatios. ¿Qué va a pasar en ese caso? Yo voy a alcanzar 59.5 Hz a los 17 segundos. Igualito tengo una diferencia de tiempo de 200 milisegundos porque necesito seguir midiendo ahora no solamente la frecuencia absoluta, sino la pendiente de caída de frecuencia. Y por lo tanto, la operación de mi esquema ahora va a ser cuando yo alcance la frecuencia de 58.9 Hz. Fíjense que antes estábamos operando cuando llegaba a 58.3 Hz. O sea, ahorita yo lo que estoy ganando es que mi frecuencia no va a llegar tan abajo, sino que yo voy a comenzar a tomar acciones antes. Y en ese momento desconecto mis 10 megavatios y mi frecuencia debería llegar a 59.9 Hz. Ojo, esto es en un mundo ideal, ¿no? Esto no es directamente lineal, pero bueno, sirve como para que tengan una idea. ¿Qué deberían llevarse con esto? Cuando yo tengo la actuación de una rampa de frecuencia, lo que va a hacer es buscar acelerarme el proceso, o en algunos casos incluso busca selectividad. Ese es el caso del esquema de Canadá, en Ontario en Canadá. Ellos tienen un esquema que, si se fijan, tiene básicamente dos ajustes de frecuencia absoluta. 58.8 Hz y 59.5 Hz. Pero ¿qué pasa? Cuando yo alcanzo 59.5 Hz, no desconecto carga de inmediato, sino que desconecto carga si la pendiente de caída de frecuencia es mayor que 0.4, mayor que 1, mayor que 2 o mayor que 4. Ahora, si la frecuencia alcanzó 58.8 Hz, fíjense el camino de disparo, la desconexión de 15% de carga es automático, no hay ningún otro permisivo. Veámoslo como un evento. Tenemos otra vez un sistema operando a 60 Hz. Maravilloso. Ocurre un evento y mi frecuencia comienza a caer con una pendiente de 0.2 Hz por segundo. Si eso ocurre, yo voy a alcanzar 59 Hz. Como mi pendiente de caída de frecuencia es menor que 0.4 Hz, esa rama del esquema no opera. Si la frecuencia alcanza 58.8 Hz, desconecto el 15% de la carga. Digamos, estamos teniendo un esquema donde ahora estoy viendo por un lado frecuencia absoluta y por el otro lado estoy viendo una frecuencia absoluta que tiene que ir acompañada con una pendiente de frecuencia. Veamos el otro evento. El otro evento que teníamos era un evento con una caída de frecuencia de 3 Hz por segundo. ¿Qué pasa si yo tengo 3 Hz por segundo? En el momento en el que alcanzo 59.5, se energiza el permisivo de 59.5 y comienzo a comparar las pendientes. ¿3 es mayor que 0.4 Hz por segundo? Sí, desconecto los primeros 10 megavatios de carga. ¿Es mayor que 1? Desconecto el 15. ¿Es mayor que 2? Desconecto el 10. ¿Es mayor que 4? No, se acabó la desconexión.
Si alcanza 58.8 Hz se desconecta y si no, no. En general, los esquemas que se conocen y que se implementan tienen condiciones de frecuencia absoluta, montos de carga y un tiempo. Y se van ejecutando en función de que la frecuencia vaya bajando. Ahora, cuando yo necesito actuaciones más rápidas o actuaciones más selectivas, como es el caso del esquema que está en la pantalla, bueno, yo incorporo cosas adicionales como la medición de rampa de frecuencia acompañado de esta frecuencia absoluta. ¿De qué depende ahora que la frecuencia caiga a 3 Hz, a 0.2, a 0.5, a 0.4 Hz? ¿De qué depende esto? Esto un poco como para ponernos en contexto y ver el sistema eléctrico como un ser humano casi, ¿no? Un ser humano puede soportar parado 3 sacos de cemento sin colapsar. Puede pararse allí y soportar la carga, el peso de esos 3 sacos de cemento. Ahora, esa misma persona en movimiento puede sufrir un resbalón imprevisto. Ese resbalón imprevisto, véanlo como una falla y para el caso que nos ocupa, una pérdida de un generador, una pérdida de una interconexión que me está dando energía y puede caerse o no. Y depende de la carga que lleve. Si lleva un saco, o sea, si lleva una carga liviana, probablemente no pase nada. Pero en la medida en que lleve más sacos, es muy posible que caiga al piso, es muy posible que lleguemos a un apagón o que lleguemos a un blackout. ¿Qué es esto? Lo que estamos diciendo es que sistemas que están más cargados o sistemas que están operando cerca de sus límites de estabilidad tienen menor capacidad de respuesta para eventos mayores. Ahora, esa es la única cosa de la que depende la respuesta en frecuencia o el balance entre la carga y la generación. No, depende, evidentemente, por un lado de los generadores y por el otro de la carga. Entonces, lo que decimos es que hay 3 parámetros que determinan la respuesta en frecuencia de un sistema. Uno es la inercia de las unidades generadoras en servicio. 2 es la dinámica de la carga conectada al sistema. Y por último, la magnitud del evento. No es lo mismo perder un generador pequeño que perder una planta. No es lo mismo perder un generador con 5 generadores en servicio que perder un generador con 4 generadores en mantenimiento. Entonces, eso viene a ser un poco la magnitud del evento, ¿no? Hablemos en principio de la inercia de las unidades generadoras. Lo que están viendo allí es la ecuación de oscilación linealizada para una máquina que está operando en isla. Tengo un torque mecánico, tengo un torque eléctrico, que en estado estable son iguales y que están relacionados a partir de la constante de inercia. ¿Qué es esto? Una variación en el torque eléctrico o una diferencia entre el torque eléctrico y el torque mecánico me va a producir una aceleración que va a ser dependiente de la constante de inercia. ¿Qué pasa si varía esa potencia eléctrica o esa potencia mecánica? Recordando que potencia eléctrica y potencia mecánica es velocidad por torque. Digamos que tenemos una máquina hidráulica acá, tengo un torque mecánico en el eje, tengo un torque eléctrico en mi generador y ocurre un aumento en la potencia eléctrica. Por ejemplo, perdí un generador o aumentó una carga muy, muy grande. Entonces ahora el torque eléctrico que yo estoy requiriendo es mayor que el torque mecánico. ¿Qué es lo que va a pasar? La máquina va a comenzar a frenarse. ¿Cuál va a ser esa rata de crecimiento de la velocidad? Va a ser justamente dependiente de la constante de inercia. Veamos la constante de inercia como energía almacenada en los rotores del sistema. Esas constantes de inercia además varían entre máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. En las máquinas térmicas pueden estar entre 2.5 y 10 segundos y en las máquinas hidráulicas en general pueden estar de 2 a 4 segundos. Entonces, es justamente esta constante de inercia la que va a determinar cuánto se frena mi máquina y mi sistema o cuánto decae la frecuencia o cuánto se acelera.
En el caso en el que yo tenga una pérdida brusca de carga y más bien tenga un torque mecánico superior al torque eléctrico. Podemos verlo como una medida de la resistencia que tiene la máquina a acelerarse o a frenarse. La inercia se define como la energía cinética acumulada en el eje a la velocidad de sincronismo. Veámoslo un poco como, y esto responde a la segunda ley de Newton, es más difícil detener una locomotora que un automóvil porque la locomotora tiene más inercia. Es mucho más difícil frenar una máquina que tiene una inercia de 10 segundos que frenar una máquina que tiene una inercia de 2 segundos para el mismo evento. ¿Quién se va a frenar primero? Evidentemente, la máquina de menor inercia es la que va a responder allí. Uno de los parámetros que va a determinar cómo se mueve mi frecuencia va a ser la inercia de las unidades en servicio. Lo otro que va a determinar cómo se va a comportar mi frecuencia es la dinámica de las cargas conectadas al sistema. ¿Qué cargas tengo yo conectadas al sistema? En general, yo puedo decir que la carga eléctrica tiene un porcentaje de carga que es independiente de la frecuencia. Eso es iluminación, esos son calentadores. Y tengo un porcentaje de carga que ahora sí va a depender de la frecuencia. Y se escribe normalmente como una variación de la velocidad por una constante. Y esa constante se llama constante de amortiguamiento. Aquí lo que estamos hablando es de cargas tipo motores de inducción, ventiladores, cargas donde si yo varío la frecuencia van a variar su potencia requerida. ¿Cómo se define esa constante de amortiguamiento? Es el porcentaje de cambio de la carga por 1% del cambio de la frecuencia. ¿Qué es esto? Y ponemos un ejemplo. Digamos que T es igual a 2. Mi constante de amortiguamiento es igual a 2. Eso quiere decir que si mi frecuencia cambia en un 1%, yo voy a tener una variación de mi carga en un 2%. Lo cierto es que es una constante que de alguna forma va a variar la respuesta de la carga en función de la frecuencia que está conectada. Piensen en este caso básicamente en motores, sobre todo motores de inducción, que dependen en gran medida de la velocidad de la red, de la frecuencia de la red. Y por último, lo que hablábamos un poco era de la magnitud del evento. La sobrecarga de los equipos que quedan en servicio es mayor con la pérdida de un generador más grande, cuando tienes otras unidades de mantenimiento o si tienes alguna restricción de la red. Hay otra cosa más acá. Normalmente, aquí dice, se diseña para una contingencia, pero pueden ocurrir eventos en cascada. Cuando operamos un sistema eléctrico y tenemos una reserva rodante, nosotros no tenemos una reserva rodante infinita, porque eso sería costosísimo. Tenemos una reserva, que es lo que me va a permitir a mí dar respuesta a eventos de frecuencia limitada. Y aquí es donde entra, se diseña para una contingencia, no se va a diseñar para eventos múltiples, sino, o bueno, se podría diseñar para tener, no sé, un par de eventos o un 30% de sobrecarga o lo que fuese, pero digamos, mientras más cosas metamos nosotros en la reserva rodante, más costoso se nos va a hacer operar ese sistema. Veamos, por ejemplo, lo que pasó en Inglaterra el 9 de septiembre del año pasado. El 9 de septiembre del año pasado ocurrió una falla en el sistema de Inglaterra que dejó gran parte de Londres sin luz. Yo no sé si llegaron a escuchar de ese evento. Ese evento hizo mucha bulla, entre otras cosas, porque el tren de Londres quedó sin luz, quedó sin servicio. Y eso es algo que definitivamente no debería ocurrir cuando tenemos la actuación de esquemas de desconexión automático de carga, porque una de las cosas que hacemos cuando se estudian estos esquemas y se implementan estos esquemas es determinar qué carga vamos a desconectar. Y definitivamente, transporte masivo no es algo que esté dentro del esquema. Lo ideal es desconectar la carga menos prioritaria. Cosas como aeropuertos, trenes, puertos, son cosas que no tienden a desconectarse. Y adicionalmente hay un tema interesante acá, y es que hay una alta penetración de energías renovables en Inglaterra.
Y si la respuesta en frecuencia de un sistema depende de la inercia de las máquinas y las plantas solares, las plantas a viento, las plantas de biomasa no tienen inercia porque no tienen masas rotóricas girando, entonces la inercia del sistema es menos. Y comenzaron a hablar de que el evento se había producido por problemas o por falta de inercia suficiente en el sistema para responder a estos eventos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Hubo un disparo de línea y con ese disparo de línea se pierden unos megavatios en una planta que ellos tienen, planta Oncea, no sé cómo se llama, se pierden 733 megavatios. Pero resulta que esa gente tenía disponible una reserva de aproximadamente 1000 megavatios. Entonces, bueno, ustedes pueden decir, chévere, no hay ningún problema, debió haber regulado. Inmediatamente después, dispara ahora una unidad generadora de la planta Barford. Y con ella se desconectan además, por el pico de frecuencia, se desconectan 500 megavatios de generación distribuida. O sea, estamos hablando de que aquí se desconectaron alrededor de 1500 megavatios de generación. Se desconectaron alrededor de 1500 megavatios de generación y yo tenía una reserva disponible de 1000 megavatios. Señores, aquí no había quien lo salvara. Claro, alguien puede decir, bueno, pudiste haber tenido una reserva superior. Sí, pudieron haber tenido una reserva superior, pero lo cierto es que eso es más costoso y es económicamente no viable. Una vez que ocurren todos estos eventos de pérdida de generación, se ejecutan la desconexión de carga controlada de forma automática, ellos llegan a desconectar 931 megavatios, comienza a restablecerse la frecuencia. Fíjense que la respuesta a ellos, el primer evento ocurre a las 16:52 y a las 16:57 ya tenían una recuperación de su frecuencia. Ahora, los primeros eventos, bueno, lastimosamente no se ven aquí, la primera caída de frecuencia, esto está en el orden de los primeros segundos, de apenas en el orden de los segundos. Ya una vez que se restablece la frecuencia, que restablecemos la integridad del sistema, que el resto de las unidades que estaban en servicio siguen conectadas, lo que nos queda es restablecer. Y para restablecer, ya que tenemos generación que continúa conectada, pues con eso podemos ir restableciendo la carga. Vamos a ir de la más prioritaria, evidentemente, al resto de la carga. ¿Qué podemos decir entonces? Que la variación de frecuencia va a depender de ¿qué? En principio, de la magnitud del déficit que se genera, de cuánta generación finalmente yo perdí y de la inercia del sistema. Fíjense que hay una M y no una H, porque no estoy hablando de la inercia de la máquina en particular, sino de la inercia equivalente de todas las máquinas que estén conectadas a mi sistema. Y por último, del amortiguamiento de la carga para toda el área. ¿Cómo se ve esto graficado? Si yo tengo una variación, por ejemplo, de 10% de la generación, yo podría tener una frecuencia que va a ir cayendo. Fíjense que alcanzó 58 Hz, cerca de 5 segundos. O sea, aquí ya los controles de las máquinas han comenzado a actuar. Aquí pudo haberse ejecutado algún nivel de bote de carga y nos restablecimos. Si la magnitud del déficit ahora es del 15%, pues la pendiente es mayor, 25 mayor y 50 pues todavía mayor. Entonces, la magnitud del déficit o la magnitud de la generación que yo he perdido me va a determinar la respuesta de mi sistema. La inercia que yo tenga va a determinar la respuesta de mi sistema porque va a decirme cuánto se va a frenar esa máquina. Y finalmente, la amortiguación de la carga también tiene un componente interesante allí. Ahora, los ingenieros que hacen estudios de esquemas de bote de carga, de desconexión de carga, de deslastre de carga por baja frecuencia, agarran y se sientan y meten esta ecuación porque conocemos los parámetros. Lo cierto es que no, porque la inercia total del sistema va a depender de los generadores que están en servicio y yo podría tener un generador en mantenimiento, yo podría sacar ese generador por un evento, yo podría tener una variedad de opciones. Entonces, en ese caso se requiere hacer una tras otra simulación para determinar
cuál es el mejor valor o cuál es el mejor esquema de bote de desconexión de carga que aplica a mi sistema. Porque al final esto va a ser un traje a la medida. Estos esquemas de desconexión de carga, como ven, varían de sitio en sitio y de ingeniero en ingeniero, y son esquemas que responden a ese sistema en particular. ¿Qué debemos conocer cuando se diseña un esquema de desconexión de carga? Bueno, ¿cuánta carga voy a desconectar en total? ¿Cuánto es la inercia de mi sistema y cuál es el amortiguamiento? ¿Cuántos escalones de frecuencia voy a usar? Porque como vieron, yo puedo ir de 3 escalones a 5, a 7. Bueno, yo no he visto más de 7, pero podría variar. ¿En cuánto tiempo debe actuar? Bueno, a mí me conviene que actúe en 6 ciclos, 9 ciclos, o yo me voy a dar la oportunidad de pronto, incluso que en vez de actuar en 150 milisegundos, actúe en 250 milisegundos, y eso va a depender, y eso quien me lo va a decir es mi sistema, si él puede esperar ese tiempo o no. ¿Cómo voy a distribuir la carga a desconectar? Porque es que tampoco me interesa que cuando yo desconecte carga comience a tener otros problemas como problemas de sobrevoltaje que me puedan generar falla o sobrecarga en otros equipos. Además de que debería evaluar qué carga no voy a desconectar. Normalmente los centros de estado no se desconectan, centros de los transporte masivo no se desconecta, o bueno, no debería desconectarse. ¿Qué contingencias voy a analizar? Y allí entra si necesito actuaciones más rápidas para esas contingencias que analicé. Si ya yo analicé una contingencia que es posible y me di cuenta que voy a tener pendientes de caída de frecuencia importantes, donde yo requiero tomar acciones más rápido, bueno, ¿debería seguir utilizando frecuencia absoluta para responder a este evento o no? Y bueno, esto no puede ser un esquema aislado, este es un esquema que debería estar coordinado con otros esquemas de protección que tengan en la red, como esquemas de bote de carga por voltaje, por ejemplo, o incluso los esquemas que están asociados a las interconexiones y a desconexión de las interconexiones. Les traje otro ejemplo también del año pasado, este fue en junio del 2019, en Argentina. En Argentina dispara una línea de interconexión que era fuente a un área y comienza a caer la frecuencia. Tuvieron un segundo evento, una desconexión de generadores que no debieron haberse desconectado, con lo cual la frecuencia siguió bajando. Y adicionalmente, en vez de desconectarse toda la carga que ellos tenían programada para desconectar, se desconectó menos. Y el alivio que ellos tuvieron fue 1.500 megavatios menos de lo que ellos debieron haber desconectado, de lo que ellos tenían programado desconectar, de lo que los relés debieron haber desconectado. Siendo así, pues la frecuencia no logra recuperarse y finalmente los generadores que quedan en servicio alcanzan su ajuste para disparo por baja frecuencia y finalmente el área colapsa. El área colapsa y esto trae como consecuencia pérdidas económicas, penalizaciones, una máquina a vapor que tengo que arrancar ahora, necesito, no sé, 4, 6, 8 horas para arrancarla. Eso quiere decir que la recuperación de carga que pudo haber sido en algunos minutos o en un par de cuartos de hora, ahora va a tardar quizás no las 8 horas que me toma a mí arrancar la máquina, pero sí me va a tomar un par de horas restablecer la totalidad de la carga. Entonces, es importante además que no solamente en el estudio que se hace se determine qué carga se va a desconectar, sino que el mantenimiento de este tipo de esquema garantice que va a operar cuando se necesita que opere. Aquí puede pasar como son esquemas que no operan todos los días. Todo esto no es un relé de distancia de una línea que dispara 3 veces al año, sino que es algo que ocurre esporádicamente. Muchas veces estos esquemas pueden presentar fallas de este tipo, donde debió actuar y no actuó porque tenía cable desconectado, no sé en este caso por qué no operaron esos 1.500 megavatios, pero eso pudo haber salvado el área. Esta gráfica no es mía, la tomé del informe del evento del sistema eléctrico del 16 de junio, eso lo pueden conseguir en la red también si les interesa conocer un poco más. Yo realmente no profundicé mucho en
este informe, pero lo cierto es que si bien actuó el esquema de bote de desconexión de carga automático, hubo un par de megavatios que no sé. ¿Qué pasa ahora? Lo que hemos dicho es, bueno, en general mi sistema se autorregula, o bueno, mi sistema se regula, es capaz de, si se pierde un generador, restablecer la frecuencia, si yo prendo la luz y apago la luz, restablecer la frecuencia, si tiene un evento mayor, ahora tengo un esquema de desconexión controlada de carga. Pero ¿qué pasa si todo eso no es suficiente para yo restablecer mi frecuencia a 60 Hz? Aquí lo que decimos es que el que tiene vecinos puede ser socorrido, pero al mismo tiempo, si yo tengo vecinos a los que estoy conectado, porque no opero solo, opero con otros varios sistemas, y yo me doy cuenta que la perturbación es tan grande que aún con los esquemas de desconexión de carga no puedo recuperar la frecuencia, una de las cosas que se hace es comenzar a desmembrar el sistema. Estas son medidas extremas donde ahora comienzo a desconectar áreas y no cualquier áreas donde tengo una generación para poder mantener esa generación en servicio y reducir los tiempos de restablecimiento de mi sistema. Si yo ya me di cuenta que yo conectado al resto del sistema no soy capaz de sobrevivir, lo que hago es que me separo de ese sistema. Estos esquemas tienden a separar el sistema en islas más pequeñas, justamente para evitar la propagación del evento, para evitar consecuencias mayores, para evitar que todo el sistema se caiga, pues salvo o salvaguardo un pedacito de mi sistema con una generación disponible. Y esto se hace normalmente cuando ya es un evento catastrófico, ¿no? Cuando ya sabemos que no hay forma de salvarse de ese evento. Y eso se hace otra vez con estudios fuera de línea. En estas nuevas islas que se pueden crear, es fundamental que haya forma de minimizar el balance entre la carga y la generación. Esto es, bueno, no me vale de nada que yo separe una parte del sistema con su generación y su carga si dentro de esa área que está separada ahora no es posible alcanzar una condición de equilibrio. Si yo no puedo llegar a un balance carga-generación dentro de mi área, pues bueno, me caigo con todo el mundo y fue un blackout general en el sistema. La idea es generar islas o generar nuevas islas donde sea posible preservar esa generación. Esto es un ejemplo ya para cerrar. Imagínense un sistema ABC, donde el sistema C es el que tiene mayor generación y exporta energía hacia el sistema B que no tiene generación y hacia el sistema A que tiene una generación local, pero que no es suficiente para suplir toda su área. Entonces, operamos en condiciones normales a una frecuencia de 60 Hz y ocurre una falla en las líneas de interconexión entre el área C, que es la que me está entregando la mayor cantidad de energía. Quedan conectados el sistema A y el sistema B, pero la frecuencia comienza a caer en estas dos áreas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora la generación que estaba teniendo desde el sistema C no está. Y esta generación no es suficiente para suplir toda esta carga. Así que la generación de mi sistema comienza a decaer. En el sistema C no ocurrió esto. En el sistema C seguramente hubo una subida de frecuencia que, bueno, no es posible apreciar en esa gráfica, pero créanme que lo que hubo fue una subida de frecuencia porque ahora yo tengo más generación que carga. En ese caso comienzan ahora, la generación varía, las masas rotantes, la inercia comienza a responder, comienzan a ejecutarse los niveles del esquema de desconexión de carga, pero resulta que no son suficientes aún para lograr un equilibrio con las dos áreas conectadas. Y en ese caso, la frecuencia sigue bajando y lo que se hace es que se desconectan estas dos áreas, se hace una separación de áreas. Fíjense que una de las áreas colapsa, estamos hablando aquí de frecuencias de 52 Hz, la roja es la del sistema B, mientras que la frecuencia del sistema A se estabiliza, pero fíjense en qué valor se estabiliza. Se estabiliza en 57.5 más o menos. ¿Qué pasa en 57.5? Son valores de frecuencia que están muy cerca del disparo de generadores y lo que ocurrió aquí es que el generador que quedaba en servicio dispara y finalmente ambas áreas se van
a colapso. Bueno, este es un ejemplo definitivamente catastrófico, pero es más o menos para que tengan una idea. Esa frecuencia que está allí es una frecuencia real. Fíjense los picos que se ven en la frecuencia, que tienen que ser filtrados incluso por los relés. Finalmente, ya para concluir, decimos que el balance entre la generación y la carga implica una condición de equilibrio entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica. Aquí estamos hablando de potencia activa, y esta potencia eléctrica, esta potencia activa, es la que me va a determinar el comportamiento de la frecuencia. Cambios en una o en otra, cambios ya en la potencia mecánica o ya en la potencia eléctrica, me va a generar variaciones en mi frecuencia. Y dependiendo de la magnitud de esas variaciones, yo voy a requerir de esquemas de protección como la desconexión automática de carga. Dependiendo de la magnitud de estas variaciones, yo podría tener o no disparo de generadores para proteger justamente los generadores de estas variaciones de frecuencia. Y bueno, cuando un sistema está sujeto a grandes perturbaciones, y es importante lo de grandes perturbaciones porque estos esquemas no es que van a actuar cuando yo tenga un disparo de un generador. Se supone que para eso yo tengo una reserva suficiente, ya sea una reserva rodante o una reserva virtual de la que tanto se está hablando ahora, pero reserva de generación suficiente para responder o para regular. Estos esquemas van a operar cuando las perturbaciones sean definitivamente grandes. Estamos hablando de eventos extremos, de medidas extremas. Y tengo que el análisis de vulnerabilidad, una vez que yo hago mi estudio de esas perturbaciones, determino que si yo no hago nada, me acerco a un blackout, me acerco a un apagón, es necesario que yo tome medidas que eviten la propagación, y esas medidas justamente son este tipo de... Y con eso terminamos.